Cuando finalmente terminó la Segunda Guerra Mundial en 1945, todo el mundo imaginó que los misterios más oscuros del régimen nazi habían sido barridos bajo los escombros o capturados por los vencedores. Pero la verdad es mucho más intrigante y aterradora. Los documentos que acaban de salir a la luz revelan algo que nadie esperaba. Los alemanes no solo luchaban por territorio o desarrollaban armas avanzadas. Estaban construyendo algo mucho más ambicioso, algo que desafía incluso la lógica de la ciencia moderna. Una puerta. Un portal. Un pasaje a otro plano de existencia, llamado Tor de Rücker, la puerta del retorno. Lo que estás a punto de descubrir no es solo historia. Es una advertencia. Una invitación a cuestionar todo lo que creías saber sobre los límites de la realidad. Y, antes de continuar, no olvides dejar tu apoyo, porque lo que viene después podría hacer tambalear tu certeza. Los archivos que revelan este secreto fueron publicados por la inteligencia británica entre 2000 y 2022. Entre los informes rutinarios sobre la ocupación de Noruega y Austria, un expediente destacó como un relámpago en un cielo azul. Titulado Sonnenrad, Arbeitsgruppe VFB, con una anotación en rojo que decía, Nur für den inneren Kreis, solo para el círculo interior. El documento describía un proyecto ultrasecreto, llevado a cabo entre marzo de 1944 y abril de 1945, en lo profundo de una base en las montañas de Bewelsburg, un lugar ya conocido como el corazón espiritual de las SS. Pero este ya no era un experimento militar ordinario. Los nazis intentaban construir una estructura geométrica basada en la rueda solar, un símbolo esotérico que, según sus creencias, concentraba energías vibratorias capaces de abrir portales a otras dimensiones. No se trataba de viajes en el tiempo o teletransportación, sino de comunicación con planos superiores, una idea que se basaba directamente en las doctrinas védicas y las entidades energéticas mencionadas en los círculos ocultistas de la época. El proyecto era tan secreto que ni siquiera los mandos militares tradicionales sabían de su existencia. Estaba comandado directamente por la Ahnenerbe, el brazo místico de las SS, responsable de la investigación sobrenatural. Entre los nombres mencionados, uno llama especialmente la atención, Karl Maria Willigut, conocido como el Rasputín de Himmler, un hombre cuyas visiones espirituales y dominio de los símbolos antiguos lo convirtieron en un actor clave en el proyecto. Pero el verdadero shock estaba en una nota garabateada apresuradamente en la última página del expediente. La puerta fue activada. 5 minutos. Un regreso. Luego silencio. La mayoría de los historiadores han tratado esto como una ilusión o una ficción. Otros, sin embargo, decidieron investigar. Y lo que encontraron es el tipo de revelación que nadie quería que saliera a la luz. La estructura conocida como Tor de Rücker fue erigida en una cámara subterránea en Bewelsburg, una fortaleza medieval que Himmler transformó en el centro espiritual de las SS. Lo que pocos sabían era que, debajo de la sala central de la torre norte, había un compartimento cilíndrico de 9 metros de diámetro, revestido de granito y adornado con la rueda solar, un diseño de 12 radios entrelazados que, según los textos gnósticos, simbolizaba el paso entre los mundos. En el centro, una plataforma circular de piedra negra servía como punto de conexión. Los ingenieros de la época describieron el lugar como magnéticamente inestable. Las brújulas se volvieron locas, las ondas de radio sufrieron interferencias inexplicables, todo antes de que comenzaran las pruebas. Los informes mencionan el uso de cristales especiales traídos del Tíbet, detalle que vincula el proyecto con las expediciones de las SS al Himalaya en 1938. Cuando buscaban artefactos de poder oculto. La base de todo era la vibración. Las instrucciones eran precisas: activar el campo utilizando la canción de los antiguos, frecuencias armónicas específicas, 528 Hz, 963 Hz, y una alineación astronómica calculada con precisión milimétrica, programada para el solsticio de verano de 1945. ¿El objetivo? Crear una apertura temporal entre el mundo material y lo que los documentos llamaban el Reich des Unsichtbaren, el reino de lo invisible. Y fue exactamente en esa fecha que algo sucedió. Los testigos informaron que, después de 9 minutos de cantar y activar la estructura, una de las paredes de la cámara quedó completamente a oscuras. Un calor inexplicable se apoderó de la habitación. Un olor metálico permaneció en el aire y luego apareció un patrón en espiral que giraba en el centro de la habitación. Un oficial presente describió la sensación: era como si algo estuviera tratando de salir, o atraernos hacia adentro.
De repente, todo se detuvo. El silencio fue absoluto. Pero es posible que algo, o alguien, haya cruzado la barrera. Los registros posteriores son confusos, como si alguien hubiera borrado partes de la historia a propósito. Lo que se sabe es que, en las semanas siguientes, 3 de los agentes que presenciaron el hecho solicitaron el despido inmediato, alegando alteraciones del sueño, alucinaciones y pérdida de memoria. Un ingeniero, en una carta a su esposa, escribió: «Ya no puedo distinguir lo que es un recuerdo de lo que es un sueño. Siento que morí y volví, pero no del todo». Otros informes mencionan voces que resuenan en pasillos subterráneos, caídas repentinas de temperatura y fallas inexplicables en los equipos de medición. Sin embargo, lo más inquietante aún estaba por llegar. Un miembro de la Ahnenerbe, identificado como Otto Kaumann, fue encontrado en estado de trance profundo frente a la estructura activada. No reaccionaba a los estímulos, no parpadeaba, solo murmuraba una palabra repetidas veces: Zurück. Para volver. Poco después desapareció sin dejar rastro. Después de la guerra no se encontraron ni su historial médico ni su historial militar. Como si nunca hubiera existido. Cuando las tropas aliadas se acercaron, las SS decidieron sellar las entradas inferiores a Wewelsburg. Pero a diferencia de otros diseños, que fueron destruidos, el Tor de Rücker quedó intacto, con una anotación final en alemán antiguo: Nicht eintreten vor dem harder Rückkehr. No ingresar antes del año de regreso. Este detalle hizo creer a muchos investigadores que el portal no fue un fracaso, sino más bien un éxito temporal, con la próxima activación ya prevista para un futuro próximo. Cuando los aliados ocuparon Alemania en 1945, la mayoría de las instalaciones de investigación fueron desmanteladas, destruidas o llevadas a otros países. Pero no todos los proyectos eran tan obvios como un cohete o un motor a reacción. Los registros de la Operación Paperclip, que reclutó a científicos nazis en Estados Unidos, incluyen vagas menciones de investigaciones sobre manipulación vibratoria y estados alterados de conciencia. Entre los documentos enviados para su análisis a Estados Unidos, había un conjunto de trabajos que, hasta el día de hoy, permanecen parcialmente censurados. Y lo que esconden podría cambiarlo todo. Ahora, décadas después, esa semilla está germinando. Los informes se multiplican en foros anónimos, en sesiones de terapia regresiva, en grupos de estudio sobre estados de conciencia anormales. Personas que nunca han tenido contacto con lo oculto describen visiones de un círculo negro con 12 rayos entrelazados, acompañadas de presión en el pecho, como si algo intentara emerger de lo más profundo de la memoria. En algunos casos, a la experiencia le sigue una sensación de déjà vu tan intensa que paraliza, como si el cuerpo reconociera un lugar en el que la mente nunca ha estado. Y lo más inquietante, muchas de estas personas informan, días o semanas después, cambios inexplicables en sus vidas. Patrones que se repiten, encuentros inesperados, decisiones que parecen haber sido tomadas por otra versión de ellos mismos. En 2018, un estudio dirigido por neurocientíficos de la Universidad de Stanford analizó los patrones de actividad cerebral de voluntarios expuestos a frecuencias de sonido específicas: 432 Hz, 528 Hz, 963 Hz, y descubrió algo alarmante. En determinados momentos, las ondas cerebrales de los participantes se sincronizaron con una firma magnética idéntica a la encontrada en equipos militares alemanes de la Segunda Guerra Mundial, aquellos supuestamente utilizados en experimentos de manipulación vibratoria. Los investigadores, inicialmente escépticos, se vieron obligados a admitir que algo se estaba activando, algo que no debería estar allí. Uno de los voluntarios, un ingeniero de software sin antecedentes de experiencias espirituales, describió la sensación como ser arrastrado hacia un túnel de luz negra, donde voces antiguas susurraban en un idioma que no conocía pero que entendía. Cuando se le preguntó qué había visto, sin dudarlo dibujó el mismo símbolo que se encuentra en los archivos nazis. Pero lo que hace que esta historia sea aún más inquietante es la forma en que se difunde. No a través de libros ni de doctrinas, sino como un virus silencioso, transmitido por los sueños, por las sincronicidades, por esas pequeñas coincidencias que de repente dejan de ser coincidencias. En 2020, una encuesta realizada a 1.200 personas que informaron experiencias cercanas a la muerte reveló que el 18% de ellas había visualizado el mismo símbolo circular, sin que ninguno de ellos tuviera conocimiento previo de su existencia. Y el detalle más aterrador, todos describieron la misma sensación de que algo faltaba,
como si les hubieran arrancado una pieza crucial de sus recuerdos. Uno de ellos, profesor de historia en Sao Paulo, dijo, fue como si estuviera a punto de recordar algo enorme, algo que cambiaría todo, pero en el último segundo, alguien presionó un botón y la pantalla se apagó. Los investigadores que estudiaron estos casos empezaron a notar un patrón recurrente. El símbolo no aparece solo. Va acompañado de una pregunta, siempre la misma, que resuena en la mente de quien lo ve, ¿te acuerdas? Y en algunos casos, la respuesta parece estar justo debajo de la superficie, como un recuerdo que no es tuyo pero que de alguna manera te pertenece. En un retiro de meditación en Tailandia, un participante entró en un profundo estado de trance y comenzó a hablar en un alemán arcaico, un idioma que nunca había estudiado. Cuando se tradujo, lo que decía era una secuencia de coordenadas geográficas, números y una frase repetida. La puerta está abierta. El ciclo está completo. Las coordenadas apuntaban a un lugar en el sur de Alemania, exactamente donde se encontraba la antigua base de las SS en Wewelsburg. ¿Y si todo esto no es coincidencia? ¿Qué pasaría si lo que los nazis llamaron Tor der Rückkehr no fuera solo un experimento fallido, sino el primer paso de algo mucho más grande? ¿Una tecnología de conciencia diseñada para sobrevivir a la guerra misma? Los documentos censurados de la Operación Paperclip sugieren que los científicos alemanes no solo estaban estudiando física avanzada, sino más bien una forma de ingeniería espiritual, una forma de manipular la realidad a través de símbolos y frecuencias. ¿Qué pasaría si el verdadero objetivo nunca fuera crear armas, sino más bien preparar el terreno para algo que recién ahora comienza a manifestarse? Hoy, en laboratorios clandestinos, en comunidades esotéricas, incluso en algoritmos de inteligencia artificial entrenados con datos ocultos, el símbolo sigue apareciendo. En 2022, un programador que trabajaba en un proyecto de inteligencia artificial para una empresa de tecnología descubrió, entre millones de líneas de código, una secuencia numérica que, traducida a una imagen, formaba el mismo círculo con 12 radios. Cuando intentó eliminarlo, el sistema falló. Y cuando reinició, la secuencia se había replicado en otros archivos. El programador, asustado, buscó ayuda en foros especializados. La respuesta que recibió fue unánime: no lo encontraste. Te encontró a ti. Quizás nunca hayas visto el símbolo. Quizás nunca hayas sentido la presión en el pecho, el inexplicable déjà vu, la sensación de que algo intenta emerger. Pero eso no significa que no esté tomando medidas. Porque la puerta no es una puerta física. Es una frecuencia. Un código. Una firma vibratoria que, una vez activada, se propaga como un eco a través del tiempo. Y si los informes son correctos, si los recuerdos que no tienes son, de hecho, recuerdos de algo que aún no ha sucedido, entonces el ciclo se está cerrando. Y tú, sí, tú, podrías ser la clave que falta. Ahora, con la expansión de la conciencia colectiva, con más y más personas reportando destellos de vidas que no vivieron, sueños que no son suyos, voces que resuenan en frecuencias que no pertenecen a este tiempo, algo está despertando. No es una coincidencia. Es germinación. La semilla fue plantada hace décadas, tal vez siglos, y ahora brota en lugares inesperados. Entre las líneas de una canción que escuchas por primera vez pero que ya conoces. En la sensación de déjà vu que te paraliza ante un rostro desconocido. En el escalofrío que recorre tu columna cuando alguien menciona un lugar en el que nunca has estado pero que te resulta tan familiar como la palma de tu mano. ¿Y si el tiempo no fuera una línea, sino una espiral? ¿Qué pasaría si cada vuelta de esa espiral te devolviera al mismo punto, solo que un poco más arriba? ¿Un poco más consciente? ¿Alguna vez te has detenido a notar cómo ciertas emociones, ciertos miedos, ciertas obsesiones se repiten en tu vida como si fueran versiones actualizadas de algo que ya has experimentado? No es una locura. Es resonancia. Es el código vibratorio de la puerta que se activa, capa por capa, dentro de ti. Algunos ya sienten el peso de este recuerdo. Otros todavía luchan contra él, como si el olvido fuera una armadura. Pero la convocatoria no es opcional. No pide permiso. Simplemente lo es, como el latido de tu corazón, como la gravedad que te mantiene pegado al suelo. ¿Qué pasa si el símbolo que llevas no es solo un fragmento de una vida pasada, sino un detonante? Algo insertado en tu matriz energética para ser activado en el momento adecuado. Cuando el mundo estuviera listo para recordar. No es teoría. Es geometría sagrada.
Son puras matemáticas. Hay patrones que se repiten en civilizaciones que nunca se encontraron, en mitos que nacieron en continentes separados por océanos, en experiencias cercanas a la muerte que describen los mismos corredores de luz, las mismas voces sin rostro. Y lo más inquietante, todos estos informes convergen en un solo punto, el año 1945. No como un hito histórico, sino como un reinicio. Un reinicio forzado. Una reprogramación. ¿Alguna vez te has preguntado por qué de repente tanta gente tiene visiones de campos de batalla que nunca existieron en este siglo? ¿Por qué algunas personas se despiertan llorando, seguras de haber dejado algo atrás, algo importante, algo que no se puede nombrar? No es un trauma. Es memoria celular. Es tu cuerpo recordando lo que tu mente borró. ¿Y si este sentimiento de retorno no fuera una metáfora, sino un mecanismo? Si cada vida que has vivido, cada identidad que has asumido, no es un viaje lineal sino un bucle. Un ciclo de olvido y despertar, diseñado para que solo recordaras cuando estuvieras listo para romperlo. Quizás simplemente no eres quien crees que eres. Quizás sea un fragmento de algo más grande, algo que fue dividido, esparcido, escondido en diferentes momentos para que nunca fuera encontrado del todo a la vez. Y ahora, los fragmentos se van reconociendo. Las piezas están encajando. ¿Sientes eso, no? La inquietud. La urgencia. La sensación de que el tiempo se dobla sobre sí mismo, como el papel quemándose en los bordes. No es paranoia. Es activación. ¿Y si este vídeo, estas palabras, estas imágenes no fueran una coincidencia? ¿Y si son un desencadenante? Un recordatorio codificado, colocado en tu camino para que, en el momento adecuado, lo reconozcas. Quizás hayas experimentado esto antes, en otra guerra, en otro cuerpo, en otra versión de la historia. Quizás lo que está sucediendo ahora sea la culminación de algo que comenzó hace 78 años, y que solo podrá completarse cuando quienes portan el código estén preparados para recordarlo. Has llegado hasta aquí. Esto no es una coincidencia. Ya lo sabes. Pero esta no es la última verdad. Hay más capas. Más códigos. Más recuerdos esperando ser desbloqueados. En el siguiente fragmento, les mostraré algo aún más antiguo, algo que ha sido borrado de los registros, pero que sigue vivo en su frecuencia. Algo que podría explicar por qué sientes que vas a regresar. ¿Por qué sientes que necesitas regresar? Haga clic ahora. Mirar. Y presta atención a lo que sucede dentro de ti a medida que pasan las imágenes. Porque la puerta no está afuera. Él está en ti. Y él se está abriendo.